Vamos a ver ahora el tema 2 de dirección financiera de la empresa. Este tema es sobre todo la información contable y el análisis que podemos hacer sobre el cual. Esta es la parte de teoría. Vamos a ver solo la información financiera que lleva la contabilidad. Habéis hecho varias asignaturas de contabilidad, con lo cual tampoco es que vayamos a explicar cada uno de los términos que hay en la contabilidad, pero sí tenéis que saber las partes más importantes o lo que es más relevante a la hora de hacer el análisis financiero. Por tanto, ¿qué tenemos que saber en general de la contabilidad o del análisis contable? Lo más importante es que cuando hablamos de toda esta internacionalización de las inversiones y de los movimientos de capitales, de las financiaciones, de absolutamente todo, de las empresas en general, ¿vale? También a los inversores, a los acreedores, a cualquier persona que mediante una vía u otra le preste dinero a la empresa, le interesará saber cuál es la situación de esa empresa. Y es por eso que se ha regularizado muy fuerte, o sea, se ha estandarizado y se ha regularizado mucho la información financiera que las empresas tienen que reportar a sus clientes, a sus inversores sobre todo, a los gobiernos, a los bancos en ciertos casos, ¿vale? A quien la pueda solicitar, no es que toda tenga que ser pública, sino a quien le pueda interesar, ¿sí? Por cualquier negocio que esté haciendo con nosotros, ¿vale? Por tanto, lo importante es esto, que está... fuertemente regulada, ¿vale? Y que en todo el mundo, más o menos, prácticamente todo, rige las mismas reglas, ¿sí? Y eso facilita que un japonés pueda saber cómo está una empresa en Estados Unidos, aunque la contabilidad lo haga al modo estadounidense, o un español pueda saber, o un japonés pueda saber cómo está la situación de su inversión de la empresa en la que invierte en España. Y aunque en España tengamos unas normas contables X, son muy estandarizadas comparadas con las japonesas, ¿sí? O con las de cualquier punto del mundo, ¿vale? Entonces, ¿qué características tiene que tener esta información financiera? ¿Vale? Lo más importante, el marco conceptual del que hablamos en esta información financiera, ¿vale? Serían el principio del devengo, que muchos sabéis, oye, una operación se tiene que reflejar cuando ocurre, independientemente de si el movimiento de capitales se ha producido en ese momento o no. ¿Sí? Yo puedo vender hoy unas mercancías y aunque el proveedor me entregue un papel que dice que me pagan 90 días, yo tengo que registrar que la venta se ha realizado hoy, ¿sí? Luego habrá otra partida para registrar cuándo entran y salen los flujos de caja, ¿vale? Y el principio de la empresa en funcionamiento es el hecho de que, oye, yo si tengo una empresa y hago funcionar una empresa o monto una empresa y mi empresa sigue abierta es porque yo pretendo que esta empresa funcione. Por tanto, esto quiere decir que yo puedo valorar por coste histórico, ¿vale? La, eh, todo lo que he comprado, ¿sí? Y además puedo hacer que que en mi balance puedo hablar de cosas que estén a corto plazo y cosas que estén a largo plazo, ¿sí? Porque yo entiendo que mi empresa va a estar en funcionamiento dentro de 30 años, ¿sí? De hecho, hay una frase muy famosa, ahora no recuerdo quién la dijo, pero que dice que a mí no me digas si mi empresa, no me preocupa si mi empresa está abierta mañana o pasado, sino me preocupa si mi empresa estará abierta dentro de 30 años. Porque si dentro de 30 años está abierta mi empresa, quiere decir que durante los 30 años ha funcionado más bien, más mal, mejores épocas o peores épocas, pero nadie aguanta 30 años con una empresa que no funciona. ¿Sí? Vale. Vamos a ver cuáles son los requisitos que tiene que tener esta información financiera, ¿vale? No nos vamos a parar mucho a hablar de ellos porque al final esta parte teórica tampoco es que sea tan importante, pero podría llegar a entrar alguna pregunta teórica de esto, ¿sí? Sobre todo si hacéis los exámenes parciales, ¿vale?
¿Qué tenemos? Tenemos que esta información se considera relevante, y esto es un término muy de contabilidad, ¿vale? Es que sea completa. No tiene ningún sentido si yo me evito datos y pongo solo los que me interesan. Identificable, ¿vale? El hecho de lo que decíamos, cuando se produzcan las cosas es cuando tengo que registrarlas. Que sea clara, hablamos de que sea entendible por un japonés, aunque yo lo haga en español, ¿sí? Y que sea comparable, el hecho de que yo pueda ver, que lo veremos más adelante, todo el análisis que esto conlleva, cómo avanza mi empresa cada año, ¿sí? O poder comparar mi empresa con una empresa que sea una competidora mía, ¿sí? Ups. Aquí. Por tanto, esta información se dice que es fiable, ¿vale? Cuando es imparcial o neutral, evidentemente no puedo hacer informar lo que decíamos de solo lo que me interesa, ya no solo en el hecho de que toda la información esté, sino de que la ponga no a mi criterio, no que no barra para casa, ¿sí? Que sea objetiva, o sea, si no es relevante, si no es, si no sirve para nada la información, no tiene sentido hacerla, con lo cual en la información no pondré que mi casa o mis productos es muy bonito. Eso no tiene ningún tipo de relevancia ni es objetivo, ¿sí? Y el hecho de verificable me refiero al hecho de que todos estos estándares, ¿sí? que regulan cómo tengo que hacer la contabilidad, sirven para que cualquier persona o los auditores, que luego veremos para qué sirven, puedan evaluar esta información, ¿vale? Vale, entonces, ahora ya sabemos que tenemos que poner toda esta información, que tenemos que hacer la contabilidad, que tiene que ser relevante, fiable, sí, pero hay un tema muy importante que además lo mencionamos también en el primer tema, que es el hecho de a qué valor pongo las diferentes partidas, cómo las valoro, ¿vale? Y en esto veréis que hay 5 globales. Le pongo 4 principales porque hay uno que no se utiliza tanto, pero que se está empezando a aceptar para ciertas cosas, ¿vale? Y es el hecho de que el coste histórico, ¿vale? Dice, es el método denominante en contabilidad. Realmente es el que es más fiable, es el que es más real. O sea, yo he comprado algo a 100 y esto me costó 100, ¿sí? Pero para que la información realmente sea más relevante, sobre todo, ¿sí? Que era el primer principio del que hablábamos hace un momento, no me interesa saber si yo compré a 100. Me interesa, por ejemplo, saber si esto lo puedo vender hoy a 100 o a 150 o a 200 o a 50. ¿Sí? Tendrá más relevancia eso que el hecho de a qué valor lo haya comprado, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces aquí veremos que hay diferentes partidas a cómo se valoran, ¿vale? Y esto podría entrar en un futuro análisis financiero, ¿vale? El coste histórico, hemos dicho que es... El coste histórico, ya hemos dicho que es a qué precio he comprado las cosas en el momento en que las compré, ¿sí? Y fijaros que habla de que tiene una gran fiabilidad, ¿vale? Pero le falta relevancia al día de mañana. Puede ser que el precio no se haya movido y la relevancia sea la misma, ¿sí? Pero si el precio se mueve del activo en cuestión, perderá relevancia, ¿sí? El coste actual es al precio al que yo podría adquirir este bien hoy, ¿sí? Y en cambio, el valor neto realizable es al que yo podría vender algo que ya tengo hoy, ¿sí? Vale. El caso del valor actual se utiliza mucho para términos financieros y es sobre todo cuando yo tengo flujos de pagos futuros o de cobros futuros, yo puedo querer o puede ser muy relevante saber cuál es el valor de todos estos pagos hoy. Es el famoso VAN, valor actual neto, ¿sí?
y hacer el valor actual de ciertos activos o de ciertos flujos, perdón, que pueda tener el día de mañana, ya sea de pagos o de cobros, puede ser mucho más relevante. Por último, tenemos el valor razonable, ¿vale? Este es el que os decía que es el quinto, que no es uno de los principales, pero cuanta más relevancia están teniendo los activos financieros, pues más relevancia ha tomado este supuesto valor razonable, ¿vale? Este valor razonable sobre todo se utiliza cuando falta el valor actual de mercado, ¿sí? O no lo podemos encontrar. Cuando entre dos partes están negociando, ¿sí? Ahí ya entra el tema de la oferta y la demanda, ¿sí? Ya no será tan importante el valor actual de mercado. Pero para poneros un ejemplo, en la normativa española se utiliza sobre todo para la negociación de activos financieros, ¿sí? Por tanto, tanto la cartera de negociación como los derivados que pueda poseer la empresa, como la cartera de activos financieros que dispone para la venta, estos dos casos se valoran por valor razonable, aquí en España, ¿sí? Y estas diferencias se registran en el primer caso en la de pérdidas y ganancias y en el segundo caso se registran directamente en el patrimonio neto, ¿vale? No es que sea súper importante esto, pero es posible que no lo supierais de las anteriores contabilidades, ¿vale? Porque no es tan común, ¿sí? Vale, veamos cuáles son ahora los estados financieros. ¿Qué son los estados financieros? Los estados financieros es otra parte de la contabilidad. ¿Qué tenemos en estos casos? Pues el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿sí? El estado de cambios en el patrimonio neto y el cash flow, ¿vale? O flujos de efectivo. Todo esto se complementa luego con la memoria, ¿vale? La memoria, en prácticamente todos los casos hay una memoria que complementa cierta información que pueda ser relevante para entender los datos o para analizar los datos, ¿vale? Entonces, el informe anual es el que incluye todo esto, ¿vale? Y luego, además, se incluyen el informe de auditoría, que esto sobre todo es para grandes empresas, no para pymes, ¿vale? Los auditores llegan ahora en enero, febrero, marzo a las empresas, empiezan a auditar absolutamente toda la información contable, que es lo que luego se va a entregar cuando haya que hacer el impuesto de sociedades, ¿vale? Y además el informe de gestión, sobre todo para las grandes empresas, ¿vale? Que incluye las personas relevantes en la empresa, ¿vale? Pues es una información acerca de estas personas relevantes en la empresa para que ninguno de los accionistas, que todos son parte de la empresa, se vea perjudicado, ¿vale? Luego, además, y son mucho más recientes, están el informe de responsabilidad social corporativa, ¿vale? Y el informe integrado, que los veremos ahora más adelante, pero el de responsabilidad social corporativa ahora se está volviendo muy común, ¿sí? Y además está tomando mucha relevancia porque se están aplicando más normas en cuanto a este informe. Balance de situación. En el balance de situación tenemos todo lo que es el activo y el pasivo y el patrimonio neto, ¿vale? Lo más importante que hay que tener en cuenta, sobre todo para el análisis, es que, aparte de que se representan en dos columnas, siempre son del mismo importe. O sea, el activo siempre es del mismo importe que la suma del patrimonio neto y el pasivo, ¿vale? Y esto es muy importante porque a la hora de hacer todas las ratios nos dará exactamente igual utilizar un importe que el otro, porque siempre tendrán que coincidir, ¿sí? Vale. ¿Qué más? En cuanto a los activos, ¿qué necesitamos saber? Necesitamos saber que la parte del activo no corriente, ¿sí? Es sobre todo lo que no podría realizar a día de hoy, ¿vale? Esto ya lo sabéis de contabilidad, ¿vale? Pero en cuanto al análisis tiene mucha relevancia. Lo que yo no puedo vender a día de hoy, lo que es mía, todo lo intangible sobre todo lo que el inmovilizado, perdón, es muy relevante porque una empresa, y como ya sabéis, no puede tener un gran activo no corriente y no tener nada de activo corriente,
¿sí? Lo bueno es que tenga un equilibrio y dependiendo de qué sector sea, pues mejor será un equilibrio mayor hacia un lado o hacia el otro, ¿vale? O un desequilibrio, perdón, mayor hacia un lado o hacia el otro, ¿vale? ¿Qué más? El pasivo, perdón. El, el pasivo. El pasivo, ya sabéis, son todas las obligaciones que tiene la empresa y, de nuevo, separamos entre el pasivo corriente y el pasivo no corriente, que sobre todo lo que los separa es el plazo al que están, al que me lo pueden exigir, ¿vale? ¿Por qué también es importante separar esto? Pues, de nuevo, porque, como sabéis, no es una empresa que tiene que todo el pasivo es corriente o todo el pasivo es no corriente, no es sana, ¿sí? De nuevo, volvemos a lo mismo, depende del sector, depende de cuál sea, dependerá del sector cuál será el mejor equilibrio, ¿sí? Pero lo que tenéis que tener claro es esta separación entre el pasivo no corriente y el pasivo corriente, que sobre lo que decíamos en el tema 1, pues los eurocréditos, los eurocommercial papers sería este pasivo corriente y los bonos, toda la deuda que es a más largo plazo o incluso con los bancos, ya no solo los bonos con directamente los acreedores que puedas tener, sería toda esta parte del pasivo no corriente, ¿vale? En cambio, el cupón que yo pago cada año de este bono sería pasivo corriente. ¿Me explico? Vale. Epa. Subráyate. Ahora. Vale, en cuanto al patrimonio neto. Del patrimonio neto, sobre todo tenemos que tener en cuenta estos tres que os marco, ¿vale? Los fondos propios, los ajustes por cambio de valor y subvenciones, donaciones y legados, ¿vale? Ya hemos visto que, ya he dicho que los fondos propios era toda la parte que me han dejado los socios o que es de la propia empresa, que al final es también de los socios, ¿sí? Los ajustes por cambio de valor son esta parte que hablábamos de cuando esto se ajusta positivo o negativo, que acabamos de decir, las diferencias en estas carteras financieras que teníamos aquí arriba. Aquí. Estas de aquí arriba. Estas que se imputan directamente al patrimonio neto son estos ajustes por cambio de valor, ¿vale? Y luego subvenciones, donaciones y legados, todos sabéis lo que son, ¿vale? Entonces, es verdad que dependerá un poco de qué criterios utilicemos lo que determinará nuestro patrimonio neto, ¿vale? Pero lo más importante es que tenemos que poder reflejar lo que obtendríamos si mañana lo liquidáramos, ¿sí? Todo este patrimonio, ¿vale? Vamos ahora al análisis vertical, ¿vale? Ahora hemos visto cómo se refleja este balance, ¿vale? Y ahora, ¿qué significa este análisis vertical? Pues el análisis vertical, sobre todo los porcentajes que tenemos a la derecha, nos indican sobre el total cuál es el peso que tiene cada una de las partidas, ¿vale? Y esto, como os decía, es importante, pues saber si tiene mucho peso el activo no corriente o el activo corriente, si tengo más o menos tesorería, ¿sí? O tengo más o menos deudores, ¿vale? En cambio, el análisis horizontal, ¿vale? Vendría a ser el propio análisis que puedo hacer de los diferentes años. Por ejemplo, en este caso, 2015 y 2016, ¿vale? Y las variaciones que ha habido en este año, sobre todo las que sean más relevantes, tendrán importancia en mi análisis, porque querré saber sobre todo por qué han sucedido y qué es lo que, si suponen un escenario favorable o no favorable para mi empresa, ¿vale? Por tanto, importante este análisis vertical, aunque tampoco es que creáis que tiene ninguna definición rara, ya veis que es simplemente el hecho de saber cuál es el peso que tiene cada una de las partidas.
Y el análisis horizontal, el hecho de poder analizar los diferentes años, ¿vale? Aquí tenéis los ejemplos. Subrayate. No sé por qué a veces no se subraya, perdona. Bien. Vale, vamos al siguiente. Cuenta de pérdidas y ganancias. La cuenta de pérdidas y ganancias al final es donde se reflejan todos estos ingresos y gastos que se han realizado. ¿Vale? ¿Por qué son importantes? Porque cuando veamos la diferencia luego entre el devengo que pueda haber de una operación u otra y los verdaderos flujos que se produzcan, ¿sí? Vamos a ver ahora la cuenta de pérdidas y ganancias. La cuenta de pérdidas y ganancias para muchas empresas sería lo más importante, ¿vale? Al final es lo que determina si estoy logrando lo que una empresa busca, que es maximizar el beneficio a largo plazo. No sé por qué esto cuando le da la gana no quiere subrayar, ¿vale? Entonces, ingresos y gastos. Oye, la diferencia entre los dos me va a dar lo más importante, que es el resultado del ejercicio. ¿Vale? Es aquí donde voy a determinar si he ganado pasta o he perdido pasta. ¿Sí? Aquí diferenciaremos muchas veces, y esto no quiere subrayar, ¿vale? Diferenciaremos muchas veces, ¿vale? Evidentemente entre si he ganado o he perdido pasta, ¿vale? Y entre el resultado de explotación, ¿vale? Que será simplemente si yo he ganado o he perdido pasta con las mercancías y lo que he hecho con la empresa. El resultado financiero, que dependerá de, oye, todo esto que hablábamos al principio también, de estos tipos de cambio, de estas operaciones que he hecho con los bancos, estos créditos, bonos, todas estas cosas, ¿sí? Y el resultado antes de impuestos, ¿vale? Porque al final, si una empresa no gana dinero, tampoco paga impuestos. Por tanto, pagar impuestos en teoría no es mal, ¿vale? Y ahí dependerá de la legislación de cada país los impuestos que yo pague o no, ¿sí? Vale, luego hay muchas empresas que se fijan en el tema del margen bruto, ¿vale? O lo que luego deriva en el EBITDA o el EBIT, ¿vale? Que al final esto nosotros lo veremos más adelante en las ratios como RITE, ¿sí? Que EBITDA es en inglés, ¿eh? Y EBIT es Earnings Before Interest and Taxes, ¿vale? Depreciation and Amortization. Perdón, mi inglés igual es un poco malo en este sentido, pero
Nosotros luego en las fórmulas ya veréis que lo pondrá como resultado antes de impuestos y intereses. Sí, intereses y impuestos, ¿vale? Luego, otras cuentas anuales que tenemos, ¿vale? Ya hemos hablado del balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias. Entonces, ahora vamos a ver el estado de flujos de efectivo, ¿vale? Que esto es donde realmente ha salido el dinero. Ha salido el dinero de mi caja y ha comprado unas mercancías, o las recibía hace tiempo y las he pagado hoy, o vendí esto y hoy realmente he recibido la pasta, ¿vale? O esos flujos futuros de pagos y cobros que teníamos que realizar, cuando realmente se realicen, vendrían aquí, ¿vale? Y en cuanto a esto, me estoy liando bastante con el subrayador, perdona. Tenemos tres categorías: los ingresos las actividades de explotación, perdón, ¿vale? Que es lo que yo estoy haciendo como empresa, los ingresos que pueda tener mi activo no corriente, ¿sí? Ingresos o gastos, que estos son las actividades de inversión, ¿vale? Y las financiaciones, las actividades de financiación que puedan suponer lo que yo os decía, cobros o pagos hoy, en el día de hoy, las que se han producido realmente. Qué cafre estoy con el subrayador. Bien. Al final, lo que nos importa es la suma de todo, ¿vale? Que la suma de todas estas partidas será lo que me dirá si mi empresa ha ganado o ha perdido pasta, ¿vale? Es toda parte de aquí, ¿vale? Perfecto. Estado de cambios en el patrimonio neto. Todas estas partidas que hemos hablado que se reflejan en el patrimonio neto, ¿vale? Tendrán su propio documento en el que las reflejaré. ¿Bien? La memoria, como os decía, la mayoría de partidas vienen conjunto con una memoria, ¿vale? Que es la que complementa cualquier información que pueda haber, ¿vale? Y vamos ahora a los informes complementarios. Estos que os decía, el informe de gestión, ¿vale? Que es el que habla de las personas que manejan la empresa, ¿sí? Luego tenemos el informe anual del gobierno corporativo, que ya es de estas personas particularmente que para empresas cotizadas, ¿sí? Están llevando la empresa, los consejeros, todos estos directivos, ¿vale? Pues se les investiga personalmente. De hecho, incluso un político no puede ser directamente consejero de una eléctrica, lo puede ser después. Por eso lo son después, ¿no? Pero si fuera presidente de gobierno, mientras fuera presidente de gobierno no podría ser, ¿vale? El informe de responsabilidad social corporativa, ¿vale? Este es el que os digo que se ha puesto muy de moda. Es sobre todo por temas de medio ambiente, por temas de si estás haciendo bien con tu entorno, ¿vale? Y ya os digo que se está tomando mucha relevancia, pero sobre todo para grandes empresas, y en temas de inversiones se le está dando mucho peso a si la empresa sigue estos criterios o no sigue estos criterios, ¿vale? Esto los estoy pasando rápido porque no es que sean tan relevantes y la información la tenéis ahí, ¿vale? Tampoco pretendo leeros un PDF. El informe integrado, al final, es para la información financiera y no financiera, ¿vale? Que hacen las empresas. Es un informe más, ¿vale? Que está incluido entre todos estos. No es que sea más relevante que los demás, ¿vale? De hecho, muchas empresas no tienen ni que hacerlo. Y la información que contiene generalmente ya estaba en los informes anteriores. Simplemente ahora está estandarizado que se emite así y así ha quedado, ¿vale? Con esto es la teoría. Ya os he dicho que pretendía hacerla un tema bastante rápido, no pretendía tomar mucho tiempo. Simplemente ahora nos centraremos en el tema de la práctica, que haremos su propio documento y su propio libro.